Tiempos difíciles requieren medidas agresivas, y eso es precisamente lo que acaba de hacer la Reserva Federal de los Estados Unidos. Así es, la Reserva Federal, en su afán de detener la propagación descontrolada de la inflación, ha hecho lo que en 28 años no hacía, es decir, elevar de golpe los tipos de interés en 75 puntos porcentuales, algo que no sucedía en más de 28 años. De este modo, la Fed intenta detener el avance de la inflación, solo que en su intento se va a llevar entre las patas el crecimiento económico de los Estados Unidos, y lo que es aún más grave, se va a llevar entre las patas a muchas economías de países emergentes, principalmente de aquellos que estén más endeudados. Pues al subir los tipos de interés la Fed, en la misma proporción suben los intereses de la deuda soberana. Lo que quiere decir que, a partir de ahora, los países que tienen su deuda denominada en dólares y euros, tendrán que pagar un 0,75% más por concepto de intereses. Asimismo, las deudas personales, tales como los créditos hipotecarios, o créditos automotrices, inclusive los créditos adquiridos por tarjeta de crédito, tendrán que pagar más por concepto de pago de intereses. Claro, esto para los que contrataron esos créditos en dólares o euros. Pero, aunque por el momento el mayor golpe se lo lleven los países y personas que contrataron deuda denominada ya sea en dólares o en euros, eventualmente este aumento de las tasas de interés se ampliará a todas las demás monedas del mundo, pues es casi seguro que los bancos centrales del resto del mundo aumenten sus tipos de interés en concordancia con la Fed. De esta manera, la economía se contraerá aún más, pues al ser el crédito más caro, menos gente, y menos empresas, se endeudarán para emprender proyectos productivos. Esta situación no hace más que evidenciar un profundo problema que arrastra la humanidad desde hace décadas, y ese problema es precisamente el dólar estadounidense. Así es, con tal de mantener su hegemonía, a Estados Unidos no le importa a quién se lleve entre las patas. No por nada el exsecretario del Tesoro estadounidense, John Connally, dijo en 1971, «El dólar es nuestra divisa, pero es vuestro problema». Casi 30 años después, las palabras de Connally conservan todo su significado. El dólar, claro está, continúa siendo el emblema de Estados Unidos, pero representa un problema cada vez mayor para el resto de las economías del planeta. ¿Por qué motivo? Por la dólar dependencia que sufre el mundo. Es decir, porque la hegemonía cambiaría que posee la divisa norteamericana desde los años posteriores al fin de la Primera Guerra Mundial ha desembocado en un planeta demasiado enganchado al billete verde y, por tanto, muy vulnerable a todo cuando acontezca con el dólar. Hegemonía del dólar. Los problemas del mundo con la moneda estadounidense. Para controlar la peor inflación en 40 años, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo el 30 de mayo que la Fed debería estar preparada para aumentar las tasas de interés en medio punto porcentual en cada reunión desde ahora hasta que la inflación esté decisivamente bajo control. Es la primera vez que la Fed eleva su tasa en medio punto porcentual en 22 años. El mundo está observando, y profundamente preocupado, porque trae recuerdos pasados cuando las políticas contractivas de la Fed permitieron a los Estados Unidos usar su hegemonía del dólar para saquear la riqueza de todo el mundo.
Dado que el dólar ha sido durante mucho tiempo la principal moneda de reserva del mundo, Estados Unidos ha tenido un instinto para aumentar la deuda masiva e imprimir dinero para capear las principales crisis económicas. Pero esta forma de bajo costo para estimular la economía de los Estados Unidos se trata esencialmente de pedir prestado por la fuerza a otros países. Entonces, cuando el exceso de liquidez aumenta la inflación global, la Fed elevaría las tasas de interés y endurecería la política monetaria, lo que luego ampliaría su brecha de tasas de interés con otros países, atrayendo en consecuencia capital internacional a los Estados Unidos. En tales circunstancias, otros países y regiones, especialmente los países en desarrollo y los mercados emergentes con una economía relativamente frágil, a menudo se ven atrapados en un dilema. Si su propia moneda se aprecia con el dólar, la economía nacional estará bajo una enorme presión. De lo contrario, habrá graves salidas de capital. Lamentablemente, muchos países no pudieron soportar tal conmoción y tuvieron que soportar la peor parte de la agitación económica e incluso de una crisis financiera. Al mismo tiempo, Estados Unidos aprovecharía la oportunidad para comprar el fondo y saquear esos países. Un ejemplo típico es la crisis de la deuda latinoamericana. En la década de 1970, cuando la economía de Estados Unidos cayó en estanflación, optó por aflojar la política monetaria y abarató el endeudamiento. Con la esperanza de usar el dinero para impulsar sus propias economías, muchos países latinoamericanos fueron atraídos a pedir prestado en gran medida a los Estados Unidos, lo que resultó en un aumento de 15 veces en su deuda total en 10 años. Más tarde, a medida que la Fed endureció su política monetaria, el capital internacional comenzó a salir de América Latina y regresó a los Estados Unidos, dejando a los países latinoamericanos incapaces de pagar sus deudas. Los precios de los activos se desplomaron, y países como Argentina y México incluso anunciaron el incumplimiento de la deuda soberana, pero el capital estadounidense aprovechó la oportunidad para comprar la caída. De hecho, América Latina no es la única víctima. La crisis financiera asiática de 1997 y la depresión económica de 3 décadas de Japón desde mediados de la década de 1980 también tuvieron todo que ver con el intento de Estados Unidos de mantener su hegemonía del dólar. A lo largo de los años, Estados Unidos ha aprovechado el dominio y el poder del dólar para perseguir intereses geopolíticos y, al mismo tiempo, ha reforzado el dólar con sus fortalezas geopolíticas y hegemonía. A veces, incluso recurrió a medios militares para golpear a rivales que potencialmente amenazan el estado del dólar. Cuando el euro nació en 1999, Estados Unidos lanzó una guerra contra Kosovo, que socavó la confianza del capital internacional en la recién nacida moneda europea. En 2003, cuando Irak anunció su intención de liquidar el comercio de petróleo en euros, Estados Unidos libró una guerra en Irak, lo que finalmente obligó al gobierno interino iraquí a volver al dólar. Desde que estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos y sus aliados han impuesto una serie de sanciones sin precedentes a Rusia, congelando los activos del Banco Central ruso, sancionando entidades e individuos rusos, e incluso expulsando algunos bancos rusos del sistema SWIFT. Sin embargo, esta bomba nuclear financiera también ha socavado el estatus del dólar como una importante moneda de reserva. Rusia, por su parte, ha respondido con el anuncio de que liquidará el comercio de petróleo y gas en rublos que estarán anclados en oro. Otros países también han sido empujados a adoptar estrategias de desdolarización.
se ha expuesto una vez más que con su dominio monetario y financiero global, Estados Unidos estrangularía su propia voluntad a cualquier país que se interponga en su camino. El dólar es nuestra moneda, pero su problema. Esta flagrante expresión de arrogancia del entonces secretario del Tesoro de los Estados Unidos, John Connally, conmocionó al mundo hace 50 años. Pero cuando hay demasiados problemas, el dólar eventualmente perderá su credibilidad y la confianza del mundo. La última vez que los Estados Unidos subieron las tasas de interés con tal fuerza fue en 1994, año en el que, por cierto, tuvo lugar una de las peores crisis económicas que México recuerde. Crisis que por cierto derrumbó al poderoso régimen priista que gobernaba al país en ese entonces.